¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera vamos a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer entender un poquito más. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, si nosotros observamos, el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es, a 22 le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13, y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Primero, siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Y tercero, tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I en algunos libros. Yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud. Y la K es el número de intervalos. Entonces, voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí, intervalos. ¿Qué quiere decir? El número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas, supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo. Y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo, hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede, pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor. La regla de Sturges, que dice que para encontrar el número de intervalos lo que debo hacer es la siguiente operación: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20. Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32 casillas, yo tengo que hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas. Entonces una recomendación es que generalmente se aproxima al número menor. Entonces, como aquí dice 5,32, yo lo dejo como que voy a hacer 5 intervalos. O sea, voy a hacer 5 casillas. Una recomendación es que en muchos libros recomiendan eso, que el número de intervalos para que nos quede mejor la tabla debe ser un número impar. Entonces aquí ya me quedó número impar. En el caso de que con la regla de Sturges me hubiera dado, por ejemplo, 6,32, como la recomendación es ir hacia el número menor, o sea, sería al número 6, pero la recomendación es que no sea número par, sino número impar. Entonces ya no me iría hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces me iría hacia arriba y ahí tocaría hacer 7 intervalos. Ya encontramos
el segundo paso, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer 5 intervalos y por último tenemos que encontrar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se encuentra? Simplemente debemos hacer una división entre estos dos números que ya nos dieron, o sea, 9 dividido en 5. Voy a colocarlo aquí como una formulita. La amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces, en este caso sería el rango, que fue 9, dividido en el número de intervalos, que es 5, y nos da 1,8. Esta es la amplitud. Ya voy a explicarles qué quiere decir la amplitud. Entonces yo voy haciendo mi tabla de esta forma. Como el número de intervalos era 5, por eso aquí dejé 5 casillas o 5 renglones. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que les decía, si me hubiera dado 8, pues hubiera dejado 8 renglones. Ahora voy a aclarar un poquito la amplitud. La amplitud es lo grande de cada uno de los intervalos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la amplitud fuera 10. Siempre aquí se debe iniciar con el número menor, que en este caso el número menor es el número 13. Y aquí debo colocar un intervalo, o sea, debo colocar un conjunto de números. Supongamos que la amplitud me hubiera dado 5. Entonces sería 13 más 5, que es 18. Eso quiere decir la amplitud. Aquí seguiría desde 18 y hasta 18 más 5, que es 23. 23 hasta 28 y así sucesivamente. Esto es la amplitud. Como en este caso la amplitud me da de 1,8, yo puedo decir que aquí iría desde 13 y le agrego 1,8, o sea 13 más 1,8, que es 14,8. Aquí desde 14,8 y le agrego 1,8, sería 16,6. Eso sería si lo hago de la forma estricta, pero como las tablas depende de quién las haga, no quiere decir que si uno hace algún cambio va a estar mal. En este caso yo no voy a coger la amplitud de 1,8, sino voy a aproximar al siguiente número entero, que en este caso 1,8 se aproxima a 2. ¿Para qué? Para que me quede más fácil. Entonces aquí iría desde 13 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amplitud es de 2. 13 más 2, 15. Aquí inicia en 15, 15 más 2, 17, aquí desde 17 hasta 19, 19 a 21 y 21 hasta 23. Como les decía, iba colocando aquí un resumen, entonces voy a colocar aquí el primer intervalo va de 13 hasta 15 y el primer número se llama el límite inferior y el segundo número se llama el límite superior. Estos son los límites del intervalo. Ya colocamos nuestros intervalos. Ahora vamos a colocar aquí, esta es la marca de clase. La marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio entre los límites de ese intervalo. Entonces aquí, la marca de clase, como es el promedio, entonces quiere decir que entre estos dos números los sumo 13 más 15 y lo divido en el número de datos, que son 2. En este caso 13 más 15, 28 dividido en 2, que es 14. Ese número que me dio es la marca de clase de ese intervalo. A veces uno no lo hace, pero en videos más adelante o ustedes si van a tener más clases de estadística van a ver que necesitamos esta marca de clase. Por ejemplo, para hallar la media, la moda, la mediana, todo eso lo vamos a necesitar. Entonces, la primera marca de clase es 14. La segunda marca de clase sacó el promedio, 15 más 17, que es 32, dividido en 2, que es 16. Aquí lo mismo, daría 18, 20 y 22. No es que yo haga las operaciones rapidísimo, sino que yo ya sé también que como la amplitud era 2, ya estos números también van a ir de 2 en 2. 14, 16, 18, 20 y 22. Si la amplitud hubiera sido 5, estos números irían de 5 en 5, igual que aquí. Entonces esa es la marca de clase. Ahora vamos a colocar los números que van aquí en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que aparecen los datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí y además vamos a hablar de los tipos de intervalos. Yo voy a colocar esto aquí, aunque no es necesario. Voy a colocar que este es un intervalo semiabierto. Lo mismo en todos. ¿Qué quiere decir esto que estoy colocando? Cuando en un intervalo uno coloca corchete, quiere decir que ese número lo voy a coger en este intervalo.
Y cuando coloca paréntesis quiere decir que este número no lo voy a seleccionar en este intervalo, pero que sí voy a seleccionar todos los menores a este número. Aquí lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, voy a terminar de colocar aquí esto. Vuelvo a decirles, esto a veces uno no lo coloca, simplemente es como por la guía del video. Aquí tenemos que colocar el número de veces que están los datos entre 13 y 15, pero como les decía, voy a incluir el 13, pero no voy a incluir el 15. ¿Por qué? Porque el 15 lo voy a incluir aquí, o sea, aquí voy a seleccionar los datos que están entre 13 y 15, voy tachando y aquí voy a colocar los números. Entonces busco los datos entre 13 y 15, aquí está el 13, hay dos datos, el 14, 3, 4 datos que están entre 13 y 15, pero como les decía, sin incluir el 15. Miren que yo el 15 no lo seleccioné aquí. ¿Por qué no seleccioné el 15 aquí? Porque lo voy a seleccionar acá. Lo mismo acá, el 17 no lo selecciono porque lo voy a seleccionar en el siguiente y así sucesivamente. Esto va dependiendo de lo que quiera la persona que está haciendo la tabla. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo este no lo incluyo, pero este sí. Como les digo, depende de la persona que haga la tabla. Yo generalmente lo hago así. El primero no, sí lo incluyo y el último no lo incluyo. Entonces ahora seguimos. El número de datos que hay entre 15 y 17, pero el 17 no lo tomo. O sea, aquí voy a tomar 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Ahora aquí los datos 17 a 19 sin incluir el 19, o sea 17 y 18. 1, 2, 3. Alguien diría, ¿y por qué no escribo más bien desde 13 y 14, 15 a 16, 17 a 18? También se puede hacer, pero como para aclarar, porque como les decía, es mejor acostumbrarnos a hacerlo así porque hay ejercicios en los que hay decimales y ya vamos a ver, como les decía en otros videos, cómo hacer. Voy a terminar esta parte. Aquí este número tuve que cambiarlo porque pues lo había colocado mal, como ustedes espero que se hayan dado cuenta. Aquí había colocado disque 18 y el 17 y el 18 solo había 3, 1, 2 y 3. Algo para saber aquí si vamos bien. Para saber aquí si vamos bien debemos hacer esta suma. Bueno, esta suma es fácil, 4 y 9, 13, 16, 19 y 20. Aquí me debe dar el número de datos que tengo. Desde el comienzo ya sabíamos que había 20 datos y aquí me da 20, o sea que voy bien. Siguiente casilla, frecuencia relativa. Voy a colocarlo por aquí. Frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia sub i dividida en el número de datos. Algunos colocan aquí la mayúscula. No hay problema, lo importante es que comprendamos qué quiere decir este número. Voy a aclararlo aquí. Aquí esta frecuencia es la frecuencia número 1, la frecuencia número 2, número 3, número 4 y número 5. Y esta es la frecuencia relativa número 1, entonces voy a colocar aquí. Si yo quiero hallar este número, debo dividir la frecuencia número 1, que es el 4, entre el número de datos, que es 20. Eso en la calculadora me da 0,2. Para hacer esta, entonces simplemente divido este número entre el número de datos. Entonces 9 dividido en 20, que me da 0,45. Aquí 3 dividido en 20, 0,15. Nuevamente 3 dividido en 20, 0,15. Y por último 1 dividido en 20, que es 0,05. Aquí hacemos esta suma de todas estas casillas para saber si vamos bien. Y aquí nos debe dar el número 1. A veces estas divisiones, por ejemplo, puede que nos dé 5 dividido en 34, supongamos, y nos da un número con muchas cifras decimales. Entonces uno lo que hace es colocar 2 cifras decimales o 3. Entonces aquí a veces puede que le dé a uno 1, como en este caso cuando uno coloca todas las cifras decimales, pero como les decía, si el resultado tiene muchas cifras decimales y uno no colocó todas, lo más probable es que a ustedes les dé 0,99 y eso también estaría bien. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta, como se dan cuenta, estas dos casillas se llaman muy similar, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta frecuencia la vamos a ir acumulando. Entonces, lo aclaro un poquito. Aquí dice 4, coloco 4.
Aquí voy a acumular las dos primeras de aquí. Entonces, 4 más 9, que eso es 13. Aquí voy a acumular las 3. Entonces, 13 más 3, 16. Aquí voy a acumular las 4. 16 más 3, 19. Y aquí acumulo todas. Obviamente me tiene que dar 20 porque es el número de datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de tablas de frecuencia y de todo lo de estadística disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.